cáncer que se van a beneficiar con estas pruebas. Sí, te voy a contar de eso de no.
Bueno, chicos, muy buenas noches a todos. Yo creo que ya dimos, perdón, bastante tiempito. Igual, pues, ahí vamos esperando a que los otros compañeros se nos vayan uniendo. Bueno, vamos a ver un videito antes de iniciar la clase, un videito cortico de TED, como lo hicimos en la clase anterior, y ya retomamos. Regáleme un segundito, yo comparto acá pantalla. Muchachos, me confirman, porfa, si están escuchando el videito. No, profe, Buenas no, noches, no ¿No se señor. escucha? escucha. Nada. Listo, No, señor. gracias. Gracias, voy a volver a compartir a ver qué será. Ahí ya se escucha. Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor, se empezó. Listo, perfecto, gracias. Tienes que aprender a programar. Este es ya un viejo tema del siglo XXI. Aprender a programar. Y es que todos los días y a todas horas te estás relacionando de algún modo con máquinas que están vivas gracias al software. Y no hablas idioma. Tienes una relación de dependencia con este software de la que se empieza a hacer difícil escapar. Y está transformando tu vida y el futuro de tu sociedad.
La softwareización de tu vida traspasa límites a los que nos hemos acostumbrado alarmantemente rápido. En tu móvil tienes una media de 35 aplicaciones, en tu casa un asistente de voz inteligente que te cuenta chistes, la nevera te avisa de que no quedan pimientos o tu coche corrige sola su trayectoria si te sales de tu carril. ¿Y nosotros? Viendo vídeos de gatitos a las 2 de la mañana. El presente es digital y el futuro también. Y depende de cada uno de nosotros formar parte de la ecuación. Para que la transformación digital que soñamos para nuestras profesiones sea una realidad. Fijaos que he dicho transformación digital y no digitalización. La digitalización es el paso previo a la transformación. Digitalizar los procesos es automatizarlos para hacernos la vida más fácil. Es hacer digital lo que hasta ahora era físico. Transformar digitalmente es un ejercicio crítico y creativo acerca de los cambios estructurales que una actividad puede sufrir por aplicación de la tecnología. Y ese ejercicio emana de nosotras, las personas. Por ejemplo, en la actividad de organizar mis fotos, digitalizar el proceso sería guardarlas en discos duros en vez de en álbumes físicos. La transformación digital, por otro lado, podría ser desarrollar un automatismo que me ordene las fotos por lugar o fecha y las suba cada semana a mi nube de almacenamiento, liberando espacio de mi teléfono. O, si nos venimos muy arriba, escribir una inteligencia artificial que recopile en una carpeta todas las fotos de mi abuela, porque siempre tengo ganas de verla. O que esa misma inteligencia artificial, enlazando con la charla de Dariel, avise a mi terapeuta si detecta que estoy haciendo demasiadas fotos al cielo, porque para mí eso es un síntoma de estar melancólica. ¿Os dais cuenta de lo que está pasando? Podría seguir sin parar de pensar en formas de transformar mi relación con mis archivos digitales, porque esa transformación solo termina allí donde lo hacen nuestros recursos y creatividad. Es común que en un debate sobre cualquier asunto de actualidad o problema social acabemos en la conclusión de que todo parte de la educación. Y sí, estaría muy bien, súper bien, que parte del currículo formativo de todas las etapas educativas fuera aprender a hablar con las máquinas con las que interactuamos todos los días, nuestros ordenadores, móviles y tablets. Pero mientras eso ocurre, nuestra responsabilidad de revolucionarios es educarnos a nosotros mismos para ser las personas que construyan ese futuro en el que queremos vivir. Ahora sí, vamos a organizarnos para hacer esa revolución. Vamos a dividirnos entre educadores, estudiantes y profesionales. Y cada uno de vosotros escogéis, según vuestra realidad, qué actor queréis ser, o si queréis ser más de un actor a la vez. Primero, si eres educador, podrías quizás considerar introducir estas habilidades necesarias en el día de mañana en las actividades de tus hijos estudiantes, igual que haces con inglés o judo. Los empleos del futuro, según el proyecto 100 Jobs of the Future, desarrollado por Ford y varias universidades, incluyen puestos como piloto de drones, cirujano robótico, especialista en realidad aumentada para el comercio, especialista de nuevas energías, urbanista de Smart Cities, y podría seguir. ¿Sabéis qué tienen en común probablemente todos estos profesionales del futuro? Que saben programar. 2. Si estáis estudiando, como muchos de los que estamos hoy aquí, y me incluyo también, tenemos la oportunidad, la energía y las ganas de desafiar el sistema tradicional de aprendizaje. Entregad páginas web en vez de cuadernos de laboratorio, o podcast en vez de ensayos, o filtros de realidad aumentada en vez de dibujos. La innovación es increíblemente sexy, así que no tengas miedo a pensar fuera de la caja. Tercero, si ya estás trabajando, sabes que la digitalización efectiva de tu campo está en dependencia directa con la actualización de tus habilidades. Y puedes empezar a transformar tu campo desde dentro. Rodéate de talento digital, fórmate junto a ellos, prueba y pregunta y equivócate.
aprende sin parar de ellos y decide conscientemente no ceder a la obsolescencia. Te prometo que si mi madre, que la veo desde aquí, hola mamá, si ella ha aprendido a resolver problemas básicos de programación, tú también puedes. Cualquiera puede. Para que os hagáis una idea de la necesidad de la programación en el mundo laboral, solo en 2015 en Estados Unidos se publicaron 7 millones de puestos de empleo donde se valoraba positivamente tener nociones de programación, no saber programar, tener nociones. Esto suponía el 20% de los empleos dignos del país. Los empleos que requerían saber programar se pagaban un 35% por encima de los que no pedían este tipo de aptitudes. Y la mitad de los empleos mejor pagados en Estados Unidos en ese año requerían saber programar. Ahora bien, yo sé por mi propia experiencia que es muy difícil imaginar en tu día a día la aplicación de una herramienta que desconoces. Si estuviéramos en Stanford y yo fuera Steve Jobs, os diría que confiéis en que en algún momento los puntos se unirán, miraréis hacia atrás y todo el camino tendrá sentido. Obviamente yo no soy él y pretendo convenceros de que saber programar solo os traerá cosas buenas. Así que vamos a ver ejemplos de 3 tecnologías transformadoras de todos los campos en los que os estáis formando y trabajando, no solo los tecnológicos, sino los de las humanidades. Primero, Big Data o análisis de datos a gran escala. Por ejemplo, un periodista puede recabar infinidad de noticias online y analizarlas en busca de la cantidad de veces que se menciona la palabra mascota en las últimas 3 décadas. Puede buscar patrones de uso de esta palabra y quizás descubra que los medios la mencionan más en época navideña, demostrando la premisa sobre el artículo de mascotas como regalos materiales que quiere escribir. Segundo, Internet de las Cosas o IoT. Es un patio de juegos espectacular para la experimentación artística. Un artista puede conectar cualquier instalación artística a Internet y hacer que se caliente o se mueva o baile en función del tamaño del atasco en tiempo real que hay para llegar a su casa o a tu casa y concienciarte sobre por qué no tienes que usar el automóvil. Tercero, la inteligencia artificial. Se pueden entrenar y utilizar todo tipo de inteligencias artificiales para buscar patrones de estilo en la literatura, la historia o la filosofía y descubrir nuevos paradigmas que estaban ante nuestros ojos todo el rato. Incluso podríamos, mediante reconocimiento de voz y traducción automática, transcribir y traducir casi al instante todo lo que estamos generando hoy aquí, todo este contenido, haciéndolo accesible al mundo. Todos debemos cuestionar nuestros campos de profesión con una mirada crítica y buscar esa automatización a través de la digitalización y esa innovación a través de la transformación. Los conceptos de Big Data, Internet de las Cosas e inteligencia artificial llevan entre nosotros unos cuantos años ya. Y cualquiera de las 3 es una buena puerta de exploración para la transformación de vuestros campos. Bien, ya tienes un rol en la transformación digital, como educador, estudiante o profesional. Y una de estas 3 puertas tecnológicas para empezar a trastear. De hecho, probablemente ya existan recursos didácticos a tu alcance que aplican estas tecnologías a tu profesión. Si estos recursos no existen, existirán. Y debes ver en esta falta una oportunidad donde tú puedes ser pionero. Todos somos transformadores digitales y se necesitan todo tipo de talentos en este proceso en el que nuestro futuro estará softwareizado. Yo sueño con que en ese futuro se escuchan todas vuestras voces. Así que no seáis meros testigos. No aprendáis a programar para ser programadores. Aprended a programar para ser revolucionarios. Gracias.
Hace días me encontré este video en internet y me gustó mucho por dos cosas. Bueno, realmente el video me gustó bastante, todo, pero hubo dos cositas que me llamaron la atención. La primera, pues me encanta que hayan mujeres hablando de programación. A pesar de que la primera programadora fue una mujer, pues este campo pues ha sido invadido por hombres. Siempre nos encontramos muchos hombres programadores, pero las mujeres han decidido como buscar otro camino, especializarse en otras ramas para las que han sido muy buenas. Y a pesar de que la primera programadora fue una mujer, pues se fueron alejando de este campo. Hoy en día nos encontramos más mujeres en estos programas y escuchar a esta mujer hablando de esto, pues me llamó mucho la atención. Y lo último que ella dice también me llama bastante la atención. Nosotros debemos programar con sentido, o sea, no programar por programar. Ella hablaba de programar para ser revolucionarios. Cuando nosotros estamos en esta industria y programamos sin sentido, vamos a ser fácilmente reemplazados. Y hoy en día, lo que hablamos en la clase anterior, los programadores junior, si no programan con sentido, obviamente una inteligencia artificial les va a quitar su trabajo, pero no quiere decir que esta habilidad no esté siendo demandada. Es una de las habilidades más demandadas en el mundo. Ella hablaba ahorita de varias tecnologías y todas esas tecnologías tenían como base la programación. Incluso en los currículos de estudio de los colegios en otros países ya se está implementando que los niños aprendan a programar. Es una habilidad más que necesaria. Ya lo han venido entendiendo otros países y han venido, como les digo, implementando en otros modelos educativos. Y obviamente es una habilidad como las matemáticas que debemos adquirir. Y es una de las habilidades más demandadas y más bien pagas, que eso hablábamos en la clase anterior. Entonces, nada, a mí me encanta que ustedes estén acá, me encanta que hayan decidido reforzar conocimientos. Yo sé que hay muchos que ya han estudiado algo que tiene que ver con programación, incluso son ingenieros, y los que no, es muy bacano que estén acá, que hayan decidido incursionar en esta industria, pero como decía la niña en el video, programar con sentido, programar para ser revolucionarios. Nosotros cuando programamos o cuando desarrollamos software, lo que estamos haciendo es abstraer el mundo real y llevarlo al mundo computacional. Pero simplemente, si simplemente estamos digitando unas líneas de código, estamos programando sin sentido. No estamos haciendo nada por el entorno, no estamos haciendo nada por mejorar nuestros contextos, no estamos haciendo nada por revolucionar lo que ya se hace de alguna manera. La clase anterior habíamos empezado a hablar de lo que era la programación orientada a objetos. ¿Quién me quiere recordar qué es eso? Pues hablábamos, profe, que era un paradigma de programación, Sí, pues básicamente se basa en cuatro principios fundamentales: abstracción, encapsulación, polimorfismo, herencia. Pues es como llevar el mundo real pues, a esa programación. Hablábamos de que pues toda clase tiene atributos, métodos, pues básicamente en resumen fue eso. eso es, Alfonso, gracias. Eso es. Alfonso ya nos resumió todo lo que es la programación orientada a objetos. Esto no es nada del otro mundo, simplemente es una forma de programar, o como lo decía Alfonso, un paradigma de programación que se basa en cuatro pilares como lo son la abstracción, el polimorfismo, el encapsulamiento y la herencia. Es la forma de programar más parecida al mundo real. Y acá hablamos de clases y hablamos de objetos. Las clases básicamente son esas plantillas sobre las cuales construimos objetos. Como lo decía Alfonso, las clases tienen atributos y tienen métodos. Los atributos son los datos y los métodos básicamente son las funcionalidades de esos objetos. Entonces les voy a compartir acá pantalla y vamos a trabajar nuestro primer ejemplito con programación orientada a objetos. Ventanas de la aplicación, ahora sí. Vamos a dejar esto por acá arriba. Acá tenemos un algoritmo. Básicamente su salida va a ser un mensaje que diga: hola, mi nombre es, eh, me diga cuál es el nombre que le envié como argumentos al método y tengo tantos años. Esa es la salida del algoritmo.
Pero acá ya vamos a trabajar con programación orientada a objetos. Vamos a dejar de lado lo que veníamos trabajando, vamos a dejar de lado ese paradigma con el que iniciamos, que llamábamos estructurado secuencial, donde las instrucciones se ejecutaban de arriba hacia abajo en el orden que las escribíamos, y ya vamos a empezar a hablar de clases y de objetos. Básicamente un objeto es una instancia de una clase. Y las clases tienen, como nos decía Alfonso, tienen métodos y tienen atributos. Los atributos son los datos y los métodos las funcionalidades. Entonces vamos a llamar a esta clase la clase persona. Y acá hablamos obviamente de la sintaxis de Python. Es muy sencilla. Vamos a poner la palabrita reservada class, vamos a poner el nombre de la clase, vamos a poner la primera letra con mayúscula, esto simplemente es por convención, y dos punticos. De esta forma definimos una clase. Después de definir la clase, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir el método constructor. Este método constructor, yo sé que no habíamos hablado porque no estamos hablando todavía de programación orientada a objetos. Este método constructor es el que me inicializa los atributos de los objetos. Entonces, como todo método, lo habíamos visto en el módulo 1, la palabrita reservada def, y acá el nombre del método va a ser el siguiente, guión bajo, init, guión bajo. En otros lenguajes de programación, el método constructor, como es el caso de Java, el método constructor, o sea, este, que me inicializa estos atributos, este método constructor lleva el mismo nombre de la clase. Eso ocurre en Java. En este lenguaje lo vamos a llamar init-init- nuevamente. Y como todo método, pues va acompañado de paréntesis. Siempre que ustedes vean algún nombrecito por ahí acompañado de paréntesis, eso es un método o es una función, hablando de otro tipo pues, de programación. Yo les decía a los alumnos en el módulo 1 y les preguntaba, ¿será que un método y una función es igual? Cuando escuchamos hablar de métodos, estamos hablando de programación orientada a objetos, para que lo tengamos ahí claro. Pero básicamente son esas funcionalidades, como lo que hacían las funciones en otro paradigma de programación. Es básicamente lo mismo, solo que en programación orientada a objetos se llaman métodos. Entonces, miren, todo método va acompañado de paréntesis. Y en los paréntesis, pues yo le voy a agregar o le voy a poner los atributos. En este caso, acá es como una definición de variables. Cuando yo llamo el método, yo estoy seguro que eso lo vieron en el primer curso de explorador. Tenemos parámetros cuando definimos el método y llamamos argumentos cuando enviamos los datos o cuando hacemos la invocación al método. Entonces, parámetros cuando definimos el método y argumentos cuando hacemos la invocación del método. Entonces, acá vamos a definir el método constructor que se llama init. Vamos a ponerle dos parámetros. Acá básicamente estoy definiendo dos variables, acá las llamamos parámetros, y vamos a poner self. Este self se pone por convención, esto no es una palabrita reservada. Este self es el primer parámetro que tiene el método constructor. ¿Se podría llamar de otra manera? Sí, pero por convención lo llamamos self para que toda la comunidad pues entienda que este es el primer parámetro del método constructor. Acá vamos a definir los atributos. Recuerdan que las clases tienen atributos que son los datos y también tienen métodos que son las funcionalidades. Entonces vamos, después de definir el método constructor, vamos a definir los atributos. Vamos a tener dos atributos, nombre y edad. Y esta palabrita self es la que me va a hacer referencia cuando construya el objeto. Recuerden, tengo la clase y a partir de la clase construyo objetos del mismo tipo. Y esos objetos van a tomar estos atributos de la clase. Entonces miren lo sencillito. Defino la clase. Defino el método constructor con sus tres parámetros, nombre, edad y el parámetro self. Es el primer parámetro del método constructor. Defino acá los atributos de la clase. Entonces simplemente son dos variables, ya vamos a ver cómo van a interactuar acá con el sistema. Acá estoy definiendo los atributos de la clase, van a ser nombre y van a ser edad. Y con self, pues simplemente lo que se va a hacer referencia es, cuando yo esté construyendo el objeto, pues me van a hacer referencia a ese objeto y se me van a inicializar estos dos atributos. ¿Qué le voy a asignar a estos dos atributos? Al atributo nombre y al atributo edad. Les voy a asignar
lo que tenga esta variable nombre, estas que definí acá en el método constructor. En este momento son parámetros, pero cuando le envíe datos, van a venir acá nombre a tomar un dato, edad va a tomar otro dato y van a quedar almacenados acá en estas variables. Lo que quiere decir que este atributo nombre va a tomar este valor y este atributo edad va a tomar este valor que fueron enviados acá como argumentos. Listo. ¿Qué hemos hecho hasta acá? Algo muy sencillo, solo definir la clase, definir el método constructor y definir los atributos de nuestra clase. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir otro método. Recuerdan que les dije que el algoritmo lo que va a hacer es imprimirme un mensaje que diga, hola, mi nombre es, tome el nombre que le enviamos y tengo y tome la edad que le enviamos. Entonces vamos a definir un método, lo mismo de siempre, la palabrita reservada def. Siempre que vamos a definir un método, tenemos la palabrita reservada def, seguida del nombre del método y seguida por paréntesis. Y este sería el atributo que siempre va a tener nuestro método. Acá en la siguiente línea de código, básicamente lo que estamos haciendo es imprimiendo el mensaje, tomando lo que tiene el atributo nombre, que básicamente va a ser el valor que fue enviado acá como argumento. Y acá estamos tomando lo que tiene el atributo edad, que es igual a lo que tiene la variable edad, que va a tomar los argumentos que le vamos a enviar posteriormente. Ahora, recuerdan que la programación orientada a objetos habla de clases y habla de objetos. Y empezamos a construir objetos a partir de las clases. Miren, ya construí la clase tiene unos atributos, tiene unos métodos, y ahora vamos a empezar a construir objetos a partir de esa clase. Vamos a construir el objeto persona 1. Les había dicho, empezamos a construir objetos del mismo tipo. Entonces vamos a construir objetos del tipo persona. Entonces vamos a construir un objeto que se llame persona 1 igual y vamos a poner el nombre de la clase. ¿Por qué? Porque vamos a construir un objeto a partir de esta clase persona. Entonces mi primer objeto va a ser persona 1 igual el nombre de la clase, lo llamamos exactamente igual, persona, y vamos a enviarle acá los argumentos. Entonces miren lo sencillito. Acá le voy a enviar Juan y va a quedar almacenado acá en la variable nombre. Y le voy a enviar el número 25, que va a quedar almacenado acá en la variable edad. Entonces, este nombre que va a ser Juan, es como si lo tomáramos acá. Si lo tomáramos acá, y el atributo nombre va a tomar el nombre de Juan, y acá en edad es como si pusiéramos el número 25. ¿Para qué sirve el método constructor? Para inicializar los atributos de una clase. Y este es lo que está haciendo es que cada que construya un objeto, pues vamos a hacer referencia a ese objeto que se está construyendo. Básicamente es eso. Entonces, estoy construyendo mi objeto y acá tiene mucho sentido esta palabrita reservada a self. Mírenlo acá. Empiezo a construir mi objeto y self sirve para que cuando esté construyendo un objeto me haga referencia a ese objeto. Entonces acá estoy haciendo referencia a este objeto persona 1 de la clase persona y le estoy enviando estos dos valores que van a ser tomados acá por estas dos variables y posteriormente van a ser asignadas a estos atributos, al atributo nombre y al atributo edad. Vamos a cambiarlo acá. Vamos a dejarlo con el nombre de la variable nombre y acá vamos a dejarlo con el nombre de la otra variable que va a ser la variable edad. Y por último, simplemente vamos a invocar el método. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nombre del objeto, persona 1, punto, siempre que tengan un puntico y un nombrecito por acá, eso es un método. Punto, nombre del método, en paréntesis vacíos. Voy a invocar el método saludar, que es este de acá. Cuando yo invoco este método saludar, se me va a ejecutar todo lo que tengo debajo. ¿Y qué es lo que tengo debajo? Solo una instrucción, que va a ser, hola, mi nombre es, y vamos a tomar lo que tenga el atributo nombre. Lo que tiene el atributo nombre es Juan, y lo que tiene el atributo edad, que lo estoy llamando acá, va a ser 25, que se lo envía acá. Si lo ejecutamos, miren lo que tenemos.
hola, mi nombre es Juan y tengo 25 años. Vamos a eliminar esto de acá. Si yo acá pongo otro nombre y otra edad, pues van a ser tomadas acá por estas dos variables. Y acá dijimos que el atributo nombre tomaba lo que tuviera esta variable y el atributo edad tomaba lo que tuviera esta variable. Entonces va a tomar acá esta variable llamada nombre, va a tomar Camilo y esta variable llamada edad me va a tomar el número 30. Y la salida va a ser, hola, mi nombre es Camilo y tengo 30 años. Miren lo sencillito. Así de fácil es construir una clase, asignarles atributos, eh, definir métodos, construir un objeto a partir de la clase e invocar un método llamando el objeto que acabamos de construir. Entonces, nuevamente, defino mi clase persona. Acá tenemos el método constructor, que es el que me inicializa los atributos de la clase. Él va a ser el primer parámetro que va a tener el método constructor. Ya saben, lo pueden llamar de otra forma. No se lo recomiendo porque otros programadores podrían no entenderlo. Es por convención simplemente. No es que sea una palabra reservada como def o como class, nada de eso. Miren que no se me pone de este color. Es simplemente el primer atributo perdón, el primer parámetro del método constructor. Este método constructor es el que me inicializa los atributos de la clase. Listo. Con cel, pues se va haciendo referencia al objeto que voy construyendo. Acá tenemos el método saludar, ya lo explicamos. Creamos el objeto. ¿Cómo se crean los objetos a partir de la clase? Pues nada, muy sencillito. Nombre del objeto igual, hago referencia a la clase a la cual pertenece ese objeto. Y acá dentro de paréntesis, pues le envío los datos que van a tomar las variables que tenemos acá en el método constructor. Y ya está. ¿Cómo la ven, muchachos? ¿Dudas? ¿O sencillo? Profe, una pregunta. Sí, señor. Ahí donde dice cell.nombre, allí le puedo llamar, por ejemplo, cell.nombre2 igual a nombre. Sí, 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 claro que sí. Ok, no genera ningún error. No, no, no. Igual vamos a ponerlo. Vamos a poner acá edad 2 y vamos a ejecutarlo. Vamos a mirar a ver qué es lo que nos está diciendo. Dice, Tiene que cambiarlo en el método saludar. ay, sí, señor, gracias. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Acá, sí, señor, gracias. Mírenlo acá, nombre 2 y a 2. Simplemente son los nombres de los atributos. Los pueden llamar como quieran. Y acá le estoy diciendo que estos atributos están tomando como valor lo que tienen estas variables acá. Esta si no podemos cambiarla de nombre, yo no puedo cambiarle acá el nombre porque no va a entender que me está tomando este valor de esta variable de acá. O sea, si yo acá ya le pongo nombre 1 y edad 1, él ya no me va a entender y me va a botar un error. Pero si lo dejo así simplemente, pues no hay problema. Puedo cambiarle el nombre de los atributos, yo los puedo llamar como quiera. Acá serían los atributos, estas serían las variables que están tomando estos valores de acá. Miren que no ocurre nada. Profe, yo sí tengo una consulta. Sí. Si por casualidad existe otra clase y uno, pues con otro, obviamente con otros parámetros, o sea, que tuviéramos dos métodos constructores, en el momento de utilizar el método para saludar, se utiliza enviando el mismo cel, solamente que en la parte donde uno envía los atributos, pues ya él coge cualquiera de los dos métodos constructores que uno tenga ahí, los parámetros. Ay, hermano, no le escuché bien. Se le escucha un poquito entrecortado. Dale un segundo. Eh, Profe, disculpe, la consulta es la siguiente. ¿Me escucha? ¿Me escucha mejor? Sí, señor.
Profe, no, si tenemos en la aplicación, tenemos por decir dos clases. Tenemos esta Sí. clase de expresión y tenemos otra clase, una clase X. Obviamente se crean dos constructores, pues parámetros, ¿verdad? Que vamos a crear. En el momento de utilizar el método para saludar, se llama igualmente así, solamente que en la parte donde uno llama los parámetros, si yo le pongo un ejemplo, el primero, bueno, como teníamos anteriormente, ese es el nombre 2 y el otro es el nombre 1, me los coge normalmente, ¿no? O sea, que si tuviéramos Vale. 2 metros constructor, ¿cómo sería? Bueno, o sea, yo puedo tener dos métodos constructores en una misma clase, eso es lo que llamamos sobrecarga de constructores, y eso lo que nos permite es como crear varias instancias de una clase de diferentes maneras, dependiendo pues de los parámetros que le proporcionemos en la creación del objeto. Eso ya sería otro temita que se llama sobrecarga de constructores. Yo sí podría tener esos dos métodos. Esa sobrecarga de constructores básicamente podríamos decir que consiste en definir varios constructores en una clase, cada uno con una lista pues de parámetros diferentes, y ya ahí es donde el compilador distinguiría entre estos dos constructores basándose, a ver, en el número, podría ser, y en el número de parámetros que reciban, ya ahí los va a identificar. Eso podríamos decir que nos serviría esa sobrecarga de constructores porque nos podría proporcionar flexibilidad, nos permitiría inicializar objetos con diferentes conjuntos de datos, pero eso sí lo podríamos hacer. Eso es lo que llamamos sobrecarga de constructores. Igual más adelantico podríamos tocar ese tema de la sobrecarga de constructores y poder trabajar varios constructores en la misma clase, pero sí se puede. Profe, yo tengo una duda. Sí, señor. ¿La palabra self que está en el constructor es una palabra reservada? No es una palabrita reservada, es simplemente una convención. O sea, por convención, siempre en el método constructor en Python ponemos la palabrita self como primer parámetro, pero no es una palabra reservada como tal, no es como class, def, no, nada de eso. Es más, Pero es como decir el this, ¿cierto? sí, señor, es como el this, es como el this. El this, si no estoy mal, lo utilizamos en Java. Sí. Correcto, correcto, pero no es palabra reservada, simplemente convención, para que el resto de programadores lo entendamos, el resto de comunidad de Python lo pueda entender, pero ustedes le pueden cambiar el nombre y no pasa nada. Bueno, les voy a proponer un ejercicio, regálenme un segundito, a ver dónde lo tengo. Ahora sí, es un ejercicio muy sencillito, simplemente para que practiquemos lo que es la creación de la clase, creación de objetos, creación de métodos y cómo le enviamos los valores a ese método constructor para que sean tomados por los atributos de la clase. Es muy sencillito. Se los voy a enviar acá por el chat. Ay, Dios, este Zoom todavía me... Ahora sí. Listo, ahí les acabo de enviar el ejercicio entonces para que lo trabajemos. Dice lo siguiente. ¿Cuál va a ser el objetivo de la actividad? Crear una clase llamada libro que represente un libro, obviamente. Cada libro tiene un título, un autor y un número de páginas. Luego vamos a crear una instancia de la clase libro y acceder a sus atributos. Acá tenemos unas instrucciones que nos van guiando. Básicamente nos van diciendo qué es lo que vamos a hacer. Vamos a crear una clase llamada libro que tenga un método constructor. Ya saben, el método constructor es el método init para inicializar los atributos como lo son título, autor y páginas del libro. Segundo, dentro de la clase, ay, creo que no les estaba compartiendo, sí. Sí, profe, sí lo estás haciendo. Sí.
Listo, gracias. Segundo, dentro de la clase creamos un método llamado descripción. Ya vimos también cómo se crea un método aparte del método constructor, que imprima una breve descripción del libro, incluyendo el título, el autor y el número de páginas. Luego vamos a crear la instancia de la clase. Recuerden, una instancia de una clase es cuando estamos creando pues un objeto. Vamos a crear una instancia de la clase libro con datos de ejemplo. Por ejemplo, un libro con título, Python para todos, autor Juan Pérez y 250 páginas. Finalmente, vamos a acceder a los atributos de esa instancia para imprimirlos en consola y hacer la llamada al método de descripción para mostrar la descripción del libro. Muy sencillito, muy parecido al ejemplo que les acabo de mostrar. Entonces vamos a trabajarlo y miramos a ver cómo nos fue. Son las 8:47. Por acá ya me están haciendo caritas. No, es bien sencillo. Es bien sencillo. Es exactamente igual. Maneja pues la misma lógica lo que acabamos de hacer. Toca construir la clase, ya saben. Class, nombre de la clase. Por convención, la primera letra con mayúscula, 2 puntos. Construyen el método o crean el método constructor. Ese método constructor va a tener los atributos. Después van a crear otro método que es el método de descripción. Crean un objeto de la clase, lo llamamos instanciar. Es el proceso mediante el cual creamos objetos a partir de una clase, eso lo llamamos instanciar. Crean el objeto a partir de una clase, envían los datos y ejecutan o hacen el llamado al método. Básicamente es lo mismo que tenemos acá, pero pues con una clase llamada libro y otros atributos, bueno, y otros valores. Entonces los voy a dejar acá para que lo tomen como referencia. Son las 8:50. Eh, yo creo que 20 minuticos. A las 9:10 nos volvemos a encontrar a ver cómo nos fue.
Una pregunta a algún chico que sea bien pilo, cuando coloco la función, es que no estuve en el comienzo de la clase, sale la palabra paz en la parte de abajo, ¿eso se elimina? ¿Lo quito y sigo definiendo el método? Sí, Hermano, señor. nuevamente la preguntita, nuevamente. Sí se elimina. Muchas gracias. Sí, Yamil, cuéntenos. Pues creo que ya lo hice. Listo, hermano. Vamos a esperar a que el resto de compañeros acaben.
Bueno, cuéntenme cómo les fue. ¿Quién nos quiere compartir pantalla para que revisemos la solución? Listo, por acá nos dice David Fairlake. Excelente. ¿Quién más lo tiene ya listo? David también. Alfonso también lo tiene listo. A mí me sale un error. Listo, hermano. Miremos a ver qué ocurre. A mí también me estaba saliendo un error, pero era por el tema de la instancia. De la instancia, de pronto indentación. Tengan cuidado también ahí con eso. Ujú. Yo primero tenía ese error y después ahora me sale uno y que el libro, que el objeto libro no es un atributo de descripción. El objeto libro no es un atributo de descripción. Bueno, a ver, primero, lo primero que tenemos que hacer es construir la clase, definimos el método constructor, definimos los atributos, definimos el método de descripción, Profe, creamos la instancia libro a partir de la clase libro. De pronto puede ser ahí que esté el error. profe, yo me di cuenta pues algo de un error que a mí me surgía igual que, por ejemplo, en la descripción, y es que en el método constructor, si uno le pone, por ejemplo, el init, nada más con un guión bajo, aparece error. Sí, Tiene que ser con dos por lado. excelente, excelente, sí, señor. Eso es. Eso es porque, como pudieron ver ahorita, era como larguito, era como si fuera un guión bajo, pero teníamos que unirlo con los dos. Sí, señor. Bueno, ¿quién nos quiere compartir la solución a ver cómo les quedó? De pronto, no sé, Carlos, ya que está por acá. Álvaro Díaz ha empezado. Excelente, mano. Profe, no, pero es que tengo todavía el error. Yo igual lo tenía de esa forma con guión bajo init y aún así me sigue saliendo el error. Ese es el error que yo tenía. Está en el método saludar que no está sobre la misma def, la misma línea. Esa línea no Es tiene que correcto, estar indentación. la indentación. No, Eh, No, pero está bien así. no, Volvámoslo bórrale un un poquito. espacio al método saludar. El método de Ah, descripción ok. tiene que Ahí estar a la donde dice, misma. no, 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 eso así. ¿Sí? Ahora sí, Ahí ya tiene que dar. No, eso es. era Y yo, indentación. yo Listo. también estaba igual. Sí, eso es lo maluco con Python. Python es muy sencillito, pero la indentación sí les gusta bastante. Entonces, si nosotros no indentamos bien, aunque hay por ahí unas extensiones que nos ayudan a intentar también, creo que está Python Indent, deben haber muchas. Simplemente dándole clic, él nos vaya organizando el código, pero ahí sí tener un poquito de cuidado que estén al mismo nivel. Ahí sí ya tenemos el método constructor que no está al mismo nivel de la clase, está un poquito corrido a la derecha, lo mismo el método saludar, y cuando creamos la instancia de la clase, ahí sí la ponemos al mismo nivel, al igual que cuando llamamos el método descripción. Bueno, miremos a ver cómo lo tenemos. Creamos la clase libro, definimos título, autor, páginas como atributos, como parámetros del método constructor. Bien. Eh, título como atributo, autor como atributo, páginas igual. Y le asignamos lo que tengan los parámetros del método constructor. Excelente. El método descripción. Descripción del libro. Tomamos lo que tiene el atributo título. Bien, ahí está perfecto. Estamos construyendo un objeto llamado libro uno de la clase libro. Corramos un poquitico para la izquierda, yo miro algo. Eso es. Un objeto llamado libro uno igual al libro, que es el nombre de la clase, correcto. Excelente, excelente. Eso es. De pronto alguien no pudo realizar la actividad. Listo, mano, muchas gracias. Muy bien. Dice Valentina, bien, ya está listo. Excelente. Ferley, sí, señor. Yo tengo una pregunta con respecto a, bueno, permíteme te muestro y
me funcionó, pero mi pregunta ¿me confirmas cuando estés viendo la pantalla, profe? Bueno, ahí parece como si estuviera compartiendo, pero todavía no la logro ver. A ver, Ahora sí. listo, profe. Este self es este mismo self que estoy tomando aquí, ¿verdad? Sí, es el primer parámetro que ponemos en los métodos. Correcto. Y ese se utiliza, tú decías por convención. No estoy muy Sí, familiarizado con sí, la... es por convención, es el primer parámetro que ponemos. Es decir, siempre que yo use que yo cree un libro, una clase, que lo inicialice, siempre va a ser self. Sí, Para siempre, todo lo que siempre. esté dentro de esa definición de clase. Sí, y acá el otro cell, donde está cell.título, lo que estamos haciendo es se hace referencias al objeto que se está construyendo. Es el mismo que Correcto, decía el compañero ahorita que utilizamos en Java, que es el this, para hacer referencia a esos objetos que se empiezan a construir a partir de la clase. correcto, profe. Pero Las es por clases, convención, ¿sí? comprendo, profe. Las clases siempre van a tener la L mayúscula, la primera mayúscula. Es por convención, es por convención. Ok, Siempre listo, decimos, bueno, listo. pongamos el nombre de la clase como, con la primera letra como mayúscula. Y lo mismo lo hacemos con, bueno, con los métodos no, pero por De los convención sí métodos, tratamos de ¿no? hacerlo con el nombre de la clase. Ah, profe, no, era esa mi pregunta, más que todo. Listo, Muchas de ley. gracias. Listo, mando, con gusto. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio a ver para que nos quede claro y sigamos con el próximo temita. Dale un segundito, yo abro acá que este aparatejo se me está bloqueando desde ayer y no sé qué es lo que le ocurre. Ahora sí. Bueno, acá se los acabo de compartir. Básicamente, lo que vamos a hacer es construir una clase llamada coche, lo mismo que hicimos ahorita, pero pues con otros atributos y otros valores. Cada coche va a tener unos atributos, marca, modelo, año de fabricación. Luego vamos a crear la instancia de la clase coche y vamos a acceder a los atributos de ellos. Básicamente ese es el objetivo pues de la actividad. Y lo mismo de ahorita, lo mismo de ahorita. Creamos el método constructor, le ponemos los parámetros, ya ven que el primer parámetro es el parámetro self. Definimos los atributos, hacemos referencia con esos atributos a las variables que tiene el método constructor. Creamos un método que se llama información y finalmente accedemos a los atributos de esa instancia para imprimirlos. Ah, bueno, y creamos la instancia de la clase coche también. Igual ahí se los puse en el chat. Son las 9:20, yo creo que las 9:35, ya con este sí nos demoramos menos. A las 9:35 volvemos entonces. Miren, esto Profe, es, sí señor, profe, ¿puede dejar el ejemplo, el que claro hizo que sí, inicialmente, por favor? sí, sí señor. Miren, esto es practicando. Practicando es que aprendemos esta habilidad tan importante. Entonces, mientras más ejemplitos trabajemos, muchísimo mejor, porque ahí es donde vamos viendo todo lo que se nos puede ir presentando. Miren que ahorita solo con un guión bajo no nos funcionaba, estábamos intentando mal, entonces todo eso nos lo da, es la práctica. Yo creo que estoy compartiendo, ¿no? Aún no, profe. Listo. Creo que ahora sí. Ahora sí.
Sí.
Bueno, chicos, cuéntenme cómo les fue. ¿Quién nos quiere compartir pantalla con la solución? Voy a dejar acá de compartir para que sea más fácil. Listo, Verley, excelente. Ya nos está compartiendo pantalla, eso es. Profe, se ve. Sí, señor, ya sé. A definir la clase del coche, el constructor, Sí. acá está el método con información y acá con lo que es la descripción del auto. Y acá la llave. Eso es, eso es. Miren lo sencillito, lo que les decía ahorita, esto es de mucha práctica. Al principio puede parecer un poquito complejo de pronto para las personas que no tienen mucha experiencia en esto, pero no es nada del otro mundo. Como pueden ver, esto es básicamente abstraer ese mundo real, llevarlo al mundo computacional y esta forma de programar es la más cercana, como hablábamos ahorita, la más cercana o la más parecida al mundo real. Entonces, la lógica básicamente es construir la clase, construir el método constructor, que es el que me inicializa esos atributos. Después de construir el método y definir el constructor y definir los atributos, pues lo que vamos a hacer es definir los otros métodos que necesite, crear el objeto, a eso lo llamamos instanciar, para que lo tengamos ahí muy claro. Siempre que vamos a, o siempre que estemos construyendo un objeto a partir de una clase, eso lo llamamos instanciar. Es el proceso mediante el cual construimos objetos a partir de una clase. Construimos el objeto, hacemos referencia a la clase, en este caso enviamos esos argumentos enviamos esos argumentos que son tomados allá por los parámetros que definimos en el método constructor y ya está. Por último, simplemente es invocar el método. Regálenme un segundito. Invocar el método y ya está. Son dos ejemplos muy sencillitos, pero que nos ayudan a entender bastante lo que es la programación orientada a objetos, cómo trabajar con clases, cómo construir objetos a partir de una clase, cómo definir un método, cómo inicializar los atributos con el método constructor. Y ahora vamos a empezar a trabajar, dice Andrés. Hola Andrés, estamos en esto. Ya, pensé que me estaban escribiendo acá por el chat. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a hablar de lo que es el encapsulamiento, pero antes de eso, sí, Ferley. Profe, tengo una pregunta. Resulta que me hice una pregunta a mí mismo como, bueno, ¿qué pasa si yo le envío el año si el año de fabricación, entre comillas? Me di El cuenta que año, funcionó normal, pero ¿tiene alguna consecuencia o lo mejor es declarar las variables de algún tipo específico en algún momento? no importa, porque si yo las envío dentro de comillas, pues me las toma como si fuera una cadena de caracteres. Y yo con el año de Sí, fabricación, pues no voy a hacer ninguna operación aritmética. Entonces no habría problema. ok, ok. Vale, gracias, profe. Listo, hermano. Santiago Huracán me levantó la manito. Profesor, es que a mí no me está sirviendo. O sea, le doy para que lo corra en la terminal y no me sale nada. Miremos a ver qué será. Ahí ya están viendo. Sí. A ella lo estamos viendo. Bueno, miremos a ver entre todos a ver qué es lo que ocurre. Estamos definiendo la clase coche. Definimos el método constructor, marca, modelo de año, bien. Estamos definiendo los atributos, marca, modelo de año. Estamos haciendo referencia ahí a marca, modelo de año, perfecto. El método, emoción. Creo que le faltaron los Faltan los paréntesis paréntesis en coche cuando se está invocando el método. en la parte de abajo, sí, señor. Coche uno, gracias. Coche uno, punto información. Recuerden que siempre que invoquemos el método, ponemos paréntesis. Nombre del método y paréntesis. En esta parte, ¿sí? Sí, señor, al final. Vale.
Eso es. Vale, gracias. Ahora sí. Listo, hermano. No, gracias a los compañeros que ya iban por allá abajo. Listo, por acá. ¿Quién más no levantó la manito? Bueno, Santiago creo que Sí, la tenía levantada. profe, y hay de pronto manera de sugerencia al compañero, trate de evitar por lo menos la ñ, pues por el tema de la compilación de pronto puede generar un tipo de error. De acuerdo. Sí, señor. Nada de caracteres especiales, nada de esas cositas que de pronto nos pueden generar por allá conflictos a la hora de ejecutarlo. Dale un segundito, pongo acá el video. Así. Al inicio habíamos hablado sobre los 4 pilares de la programación orientada a objetos: abstracción, encapsulamiento, polimorfismo y herencia. Entonces vamos a hablar de lo que es el encapsulamiento. Vamos a ver un videito acá cortico para hacer como una breve introducción acerca de lo que es esto que llamamos encapsulamiento. Cuando hablamos de encapsular, generalmente pensamos en meter algo dentro de una cápsula. Y una cápsula no es nada más que un contenedor o un envase. El ejemplo más sencillo que se me ocurre es cuando nosotros tenemos que separar la basura en contenedores especiales según el tipo de basura. Existe un contenedor amarillo para el plástico y aluminio. Está el azul para el papel y el cartón, el verde para el cristal y el vidrio, y el gris para los desechos orgánicos. En cada contenedor vamos a colocar objetos que tienen características similares. El vidrio, por ejemplo, es un material frágil, transparente en algunos casos, y puede venir de ventanas, lentes y botellas. El papel y el cartón son materiales fibrosos y por lo general se rompen con facilidad. Pueden venir en forma de hojas, cajas, entre otros. La encapsulación en la programación orientada a objetos consiste en almacenar y organizar en una clase las características y funcionalidades de los objetos, representándolas por medio de atributos y métodos. Todo esto se logra como efecto secundario de la abstracción. El encapsulamiento garantiza la integridad de los datos que contiene un objeto, y por integridad nos referimos a que los datos sean correctos y estén completos. Además, evita el acceso a datos por cualquier otro medio distinto a los que nosotros especificamos en la clase. El encapsulamiento hace uso del ocultamiento de la información, ya que al encapsular algo, de manera indirecta se protegen métodos y atributos. Pero, en cuanto a programación orientada a objetos, ¿qué tan seguros están tus atributos y métodos? Comúnmente podemos necesitar seguridad extra en algunos atributos que en otros, y de la misma forma sucede con los métodos. A veces necesitamos modificar un atributo o utilizar un método de la clase mediante otra clase externa. Para esto hay formas de evitar o permitir que una clase externa acceda a la información y modifique atributos o acceda a métodos de nuestra clase. Es aquí donde aparecen los modificadores de acceso. Estos son palabras clave que se usan para especificar el nivel de acceso que podemos tener hacia un elemento de una clase. Los modificadores de acceso permiten dar un nivel de seguridad mayor a nuestras aplicaciones, restringiendo el acceso a diferentes atributos y métodos, asegurándonos que el usuario deba seguir una ruta especificada por nosotros para acceder a la información. Veamos un poco a detalle cada uno de los modificadores de acceso. El modificador de acceso public. Si un elemento de una clase es public, tendremos acceso a él desde cualquier clase o instancia del proyecto sin importar el paquete o procedencia de esta. El modificador de acceso protect. Este nos permite acceso a elementos de la misma clase. Además, podemos acceder también desde clases del mismo paquete y desde las clases que hereden de ella. El modificador de acceso private.
Básicamente, cualquier elemento de una clase que sea privado puede ser accedido únicamente por la misma clase nada más. Es decir, si un atributo es privado, solo puede ser accedido por los métodos o constructores de la misma clase. Ninguna otra clase, sin importar la relación que tengan, podrá tener acceso. Si no podemos acceder a elementos private a través de otra clase, entonces ¿de qué forma podemos acceder a ellos? Generalmente, el acceso se consigue por medio de los métodos get y set, que deben forzosamente ser métodos public, y se usan como su nombre lo indica, get para obtener y set para establecer el valor de un atributo desde fuera de la clase. El encapsulamiento hace posible lidiar con la complejidad de los objetos, ya que a través de él podemos manipular la información de cada objeto de forma independiente, donde solo se conocen las características y funcionalidades de cada uno, pero desconocemos los detalles internos. Esto es conveniente porque nos interesará conocer qué hace la clase junto con sus atributos y métodos, pero no necesitamos saber cómo lo hace. Suscríbete a mi canal para ver más videos así. Bueno, ¿quién me quiere contar qué comprendemos por eso de encapsulamiento? ¿Qué será eso? ¿O qué será ese pilar fundamental de la programación orientada a objetos a la que llamamos encapsulamiento? Por acá nos levanta la mano Jonathan. Sí, señor. El encapsulamiento de entender como la protección de los datos, como sean que sean public, private, para que puedan ser modificados dependiendo la acción que uno requiera hacer, si quiere, que quiere modificarlos o no. Por eso el encapsulamiento. Eso es. Eso es. Básicamente es cómo protegemos nosotros nuestros datos en un programa. Les voy a mostrar, yo creo que ya les estoy compartiendo, sí. En pocas palabras, ese encapsulamiento es el que se asegura que los atributos de un objeto no puedan ser accedidos o modificados directamente desde fuera de la clase, sino que deben ser modificados mediante métodos que controlan ese acceso. Ahí nos hablaban de unas palabritas reservadas que de pronto no vamos a utilizar acá porque estamos en un lenguaje diferente. Esas palabritas reservadas las utilizamos en un lenguaje como Java, donde hablamos de public, hablamos de private y hablamos de protect. Acá pues, lo hacemos de manera diferente. Cuando hablamos de public, en el caso de Java, o de datos públicos o de atributos públicos, pues son esos atributos que pueden ser accedidos desde cualquier parte, y desde la misma clase o de clases diferentes, se pueden acceder a esos datos sin ningún problema. Cuando hablamos de datos protegidos, estamos hablando que a esos datos podemos acceder desde la misma clase o desde las clases hijas. Ahí ya tenemos que hablar un poquito de herencia, no se me preocupen por eso, que lo vamos a ver la próxima clase. Y cuando hablamos de datos privados, son esos datos que solo pueden ser accedidos desde los métodos de la misma clase donde fueron creados. Básicamente es eso, pero es la forma mediante la cual la programación orientada a objetos nos permite coger esos datos y protegerlos para que no puedan ser accedidos desde cualquier lugar. Es básicamente eso, es lo que nos decía Jonathan. Vamos a darles acá un ejemplo rapidito de lo que es el encapsulamiento y ya en la próxima clase que hablemos pues de herencia vamos a poder ver algunos ejemplos ya con datos protegidos y con datos privados. Miren lo que tenemos acá. Tenemos una clase llamada perro. ¿Quién me dice qué es esto que tenemos acá? Constructor. El método constructor. Y ese método constructor pues tiene el self, que sería el primer parámetro por defecto, y el segundo parámetro sería nombre. Acá miren que no estamos utilizando la palabrita reservada ni private, ni protect, ni nada de eso. Para proteger este dato, para ponerlo privado, miren lo que estamos poniendo. Dos guiones bajos, para decir que este atributo es privado. En el caso de los atributos protegidos,
ponemos simplemente un guión bajo, para que lo tengamos ahí presente. Igual la próxima clase lo trabajamos con más detalle. Y acá lo mismo que estábamos haciendo ahorita, simplemente asignándole a este atributo nombre el valor que va a tomar este parámetro acá y ya está. Este atributo que tenemos acá que se llama nombre es privado. Y que habíamos dicho ahorita que los atributos que son privados solo pueden ser accedidos por métodos de la misma clase. Ese es el ejemplito que vamos a trabajar acá. Acá ya tenemos un método, como los que construimos ahorita, para obtener el nombre. Va a retornar lo que tiene este atributo que está privado. ¿Qué es lo que tiene ese atributo que está privado? Va a tener lo que tiene esta variable nombre, que después va a tomar los valores que le enviamos más abajito. Tenemos otro método, aparte del de obtener nombre, tenemos el método cambiar nombre, que va a recibir o que tiene dos parámetros. El parámetro self, que siempre va a ser el parámetro por defecto, y nuevo guión bajo nombre. Acá tenemos nuevamente nuestro atributo privado. Mírenlo acá. Nuestro atributo nombre es de tipo privado. ¿Qué le estamos asignando? Lo que tiene nuevo nombre. Acá vamos a crear una instancia de perro. Básicamente lo que estamos haciendo ahí es construyendo un objeto. Eso le llamamos instanciar, recuerden. Simplemente estamos instanciando un nuevo objeto o estamos instanciando. Lo vamos a poner mi-perro, creando un objeto que se llama mi-perro de la clase. Mirenla acá, la clase perro que la teníamos acá al inicio. Y le estamos enviando este nombrecito, Rex. Entonces, este nombrecito va a viajar y va a ser tomado acá por esta variable llamada nombre y va a ser asignada acá a esta variable. Lo que quiere decir que el atributo nombre ya contiene este nombre de perro, que es Rex. Acá vamos a obtener el nombre usando el método público. Entonces, normal. Por medio de un print, simplemente llamamos el objeto punto y ejecutamos el método. ¿Cuál método? Obtener nombre. Entonces me va a ejecutar este método de acá que me va a retornar lo que tiene la variable nombre. Recuerdan que le habíamos enviado Rex. Entonces, esta variable, perdón, este atributo nombre ya había tomado el valor de Rex. Entonces, cuando ejecutemos acá, este que obtiene el nombre nos va a imprimir Rex. Acá vamos a cambiar el nombre usando el método público nuevamente. Entonces, mi perro, que es el objeto que habíamos construido de la clase perro, punto, y le vamos a enviar, miren, acá vamos a cambiar el nombre, le vamos a enviar Max. Ya vamos a cambiar Rex por Max. Y por último, vamos a obtener nuevamente el nombre por medio de print. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ponemos el nombre del objeto que creamos, mi perro, punto, y vamos a ejecutar nuevamente el método obtener nombre. ¿Y qué nos va a retornar? El nombre acá, pero ya no es Rex, sino que es Max. Si lo imprimimos, miren lo que va a ocurrir. Primero me imprime Rex y después me imprime Max. En este caso, acá me está imprimiendo Rex, acá me está imprimiendo Max. ¿Cómo funciona esto acá del encapsulamiento? Recuerden, cuando tengo un método privado, cuando tengo un atributo privado, perdón, puedo acceder a él por medio de métodos. Miren que yo acá estoy accediendo a él por medio de métodos. Cuando ese atributo es privado, yo no puedo acceder a él sino desde la misma clase. Y para acceder a ese atributo desde la misma clase, yo no lo puedo hacer directamente. O sea, yo no puedo simplemente llamar el atributo nombre. Tengo que acceder a él por medio de un método. Y miren, acá estoy accediendo a ese atributo por medio del método obtener nombre. Básicamente así funciona el encapsulamiento. Por la próxima clase, con más tiempito, vamos a ver algo que se llama herencia y ahí sí ya vamos a poder trabajar los métodos que son protegidos. Tenemos públicos, protegidos y privados. Públicos, puedo acceder a ellos desde cualquier lugar. Si yo tengo acá un atributo que es público, puedo acceder a él desde cualquier lugar, como lo estamos haciendo en los ejemplos anteriores, sin ningún problema. Simplemente llamo el atributo y accedo a él sin ninguna dificultad. Cuando los tengo privados, como en este caso, para poder acceder a este atributo, debo acceder a él por medio de métodos.
y solo puedo acceder a estos atributos privados desde la misma clase. Miren, acá estoy en la clase perro, estoy accediendo a este atributo que está privado desde la misma clase, pero no lo puedo hacer directamente, como lo hago con los públicos. Tengo que acceder a él por medio de un método. Y en los protegidos, pues ya no le pongo dos guiones bajos, sino que pongo un guión bajo. Eso es como el protect que tenemos en Java. Entonces simplemente pongo un guión bajo, ya quiere decir que el atributo es protegido y a esos atributos protegidos puedo acceder a ellos o puedo acceder a ellos desde la misma clase o puedo acceder a ellos desde sus clases hijas y ahí ya hablamos un poquito de lo que es herencia, pues quizá lo tocamos la próxima clase. Esto es como un abrebocas de lo que es el encapsulamiento, pero pues es difícil tocarlo a profundidad y tocar estos que son protegidos si no hemos hablado de herencia. Entonces, en la próxima clase que ya hablemos de herencia, hacemos ejercicios con estos tres tipos de atributos públicos, protegidos y privados, y van a ver que es bien sencillito. ¿Listo, chicos? Se nos acabó, se nos acabó el tiempo, entonces nos vemos el próximo jueves. Como siempre, muchísimas gracias por la participación. Ya saben, nos hacen esto más fácil a nosotros los docentes cuando ustedes nos colaboran y participan y nos comparten pantalla. Entonces, sí les agradezco nuevamente por eso. Nos vemos entonces el próximo jueves. Chao, se cuidan. profe. Muchas gracias, profe. Bueno, Feliz noche. gracias a ustedes. Feliz Gracias, noche. profe. Chao.